Bien, mis queridos hermanos, ya hablamos de los 12 rasgos de la personalidad del ser humano en general. Ahora vamos a hablar de esa personalidad en Cristo, que fue la última o el último rasgo de personalidad de alguien que en verdad quiere desarrollar el estilo, la estatura, la altura de Cristo. Y ese es el objetivo de nuestra vida, el ser humano. Acuérdate lo que dice también la palabra de Dios, que todos fuimos hechos por Cristo y para Él, y que sin Cristo nada fue hecho. El ideal de nosotros es vivir para Cristo, es llegar a alcanzar la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Y parece ser que una de las personas que verdaderamente lo alcanzó, lo conquistó, lo logró, después de tener un rasgo de personalidad de escalador, competidor, después de tener un rasgo de personalidad psicorrígido, que era San Pablo, llegó finalmente a poder decir en Gálatas, donde dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Eso está en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pues qué bueno que tú y yo podamos decir eso en nuestra vida. ¿Será que lo podemos decir? Ya no vivo yo, ya no vive Juan Alberto, sino que es Cristo el que vive en mí. A verdes que están esas uvas, por lo menos en mi vida. Intento, trato, hago, quiero vivir al estilo de Cristo. Estoy haciendo mi esfuerzo. Y espero que algún día pueda llegar a decir lo que ya no vivo yo, sino que es Cristo verdaderamente el que vive en mí. Eso sería desarrollar verdaderamente una personalidad cristificada. Es más, el mismo San Pablo, allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, decía, a todo puedo hacerle frente gracias a que Cristo me fortalece. Es decir, era un hombre que estaba acostumbrado a vivir en la pobreza y en la riqueza, en cualquier circunstancia de la vida. Esa es una personalidad de Cristo, el que se pueda acomodar, amoldar a las circunstancias, a lo que vive. No es la persona que se vive quejando, ni es la persona que dice, mire lo que me tocó. No, es una persona que desarrolló su personalidad porque se enamoró de Cristo, porque el objetivo es enamorarnos de Él, de su forma de ser. Ahora, ¿cómo vivía Cristo? Pues vamos a hablar de 12 rasgos de personalidad de Cristo. Mira, la primera, interesantísimo, firme con autoridad. Firme con autoridad. Una persona que tiene firmeza es porque conoce la verdad. Tiene autoridad es porque vive en la verdad. Lo que dice, lo dice con autoridad porque es testigo de lo que es. Es decir, no titubeaba para decir alguna cosa. Es más, cuando fue a voltear las mesas de los cambistas en el templo, fue con firmeza a hablar. Cuando enfrentó a Pilatos, cuando enfrentó personas, ¿por qué me lo dices? Por esto, por esto, por esto. Cuando tuvo el diálogo con Nicodemo, le dijo claramente que había que nacer del agua y del Espíritu. Lo que decía, lo decía con plenitud de convicción. Es más, la gente decía, ¿quién es este que explica con tal manera, de tal manera y con tanta autoridad? Pues es que eso era lo que tenía Cristo, autoridad en la verdad. Por eso este rasgo de personalidad de Cristo es importantísimo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Tú eres firme y tienes autoridad realmente cuando hablas, cuando decides? Y es la autoridad nacida de la verdad. No es una autoridad sencillamente de pisotear a los demás o el famoso autoritarismo. No. Pero mira el segundo rasgo de personalidad de Cristo. Además, era misericordioso, o es más bien, porque no es era, es misericordioso. Tiene misericordia del que se equivoca. No vive exaltándole el error a los demás, no vive refregándole el pecado en la cara a los demás. Sabe que tiene que acompañar al que sufre, al que está débil, al que está mal. Tenía misericordia o tiene misericordia en su corazón y entrega sus cosas con misericordia. Ese es otro rasgo de la personalidad de Cristo. Pero además, el tercer rasgo de la personalidad de Cristo es que es pedagógico, es decir, que sabe enseñar. Y a nosotros sí que nos falta esto. Para la educación de nuestros hijos, para la formación de nuestras comunidades, para tal vez nuestros subalternos en el trabajo, nos hace falta ser pedagógicos. Recuerdo claramente cuando llega la mujer, aquella de mala vida, a llorar sobre sus pies, a secarlo con sus cabellos, a besarlo y a perfumarlo. Y entonces estaba allí en casa de Simón el fariseo y sabía lo que estaba pensando Simón el fariseo. Y entonces, porque decía a Simón el fariseo, si este supiera la que lo está tocando sería terrible. Y él le dice, Simón, te voy a contar una historia. 2 prestamistas le debían a un hombre, uno le debía tanto y el otro le debía tanto. ¿Quién crees que lo amó más? ¿El que le perdonó más? En fin, le dio una enseñanza tan hermosa y una enseñanza con altura, con equilibrio. Yo me imagino que el otro, wow.
¿Y a nosotros cómo nos hace falta la pedagogía en nuestra vida? Porque tenemos la personalidad del beligerante, el que queremos imponer. Es que yo sí sé, es que esta es mi vida, es que esto es lo que yo digo. Es que usted no sabe cómo se hacen las cosas. No sea bruto, ¿usted cómo es capaz de? Esa es la personalidad del beligerante. Pero la personalidad de Cristo, pedagógica. Es decir, sabía cuándo enseñar, cuándo decir. Imagínate, cuando le presentan a la mujer adúltera, en flagrante adulterio, fue sorprendida, había que apedrearla, agacha su mirada al piso, se pone a escribir, no la hace sentir mal ni siquiera con su mirada. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan impresionante! Los más viejos fueron los primeros que se fueron. ¿Por qué? Pues porque tenían más pecado. Claro, porque entre más viejo uno es, más pecado tiene. Y entonces empiezan a soltar las piedras y se empiezan a ir. Y de pronto se acerca donde la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No es, ¿por qué lo hiciste? No, ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Mira esta pedagogía de este hombre, es que ni siquiera agredía. Piensa cuando tienes que hablar, ¿cómo puedes enseñar a los demás? Eso es lo que nosotros debemos pensar. Ya venimos con más de los rasgos de la personalidad de Cristo.